Hola, soy Antonella Sigala y soy una artista que suena tan bien. No sé cómo enfrentarme a esto. Entre el jazz y el pop, Antonella Sigala ha forjado una carrera con identidad propia y con su último disco, Cine Noir, continúa conquistando grandes escenarios. Antonella, ¿cómo llegaste al mundo de la música? Me imagino que te preguntan mucho como ¿cómo llegaste al mundo del jazz? Pero me imagino que tus aproximaciones fue con otra música o fue al revés. Mis primeros recuerdos son jugando con discos que habían en mi casa. Tengo mucha diferencia de edad con mis hermanos grandes, entonces crecí escuchando la música que ponían ellos. Un hermano tocaba batería, otro tocaba guitarra y componían. Entonces, si bien mis papás no son muy musicales, sí, igual crecí creo que en un ambiente medio musical, así ahora mirando hacia atrás. Más adelante en el colegio tuve un profe de música que nos hizo una evaluación de canto y me dijo que era muy afinada, que yo debía explorar esa área y me empezó a sacar de clases para que yo cantara así matemática. No, chao. Y me hacía cantar frente a otros cursos. En ese momento estaba de moda YouTube, como los covers. Entonces yo creo que su plan era que grabáramos covers y hacer ese tipo de cosas. Y me hizo cantar en las ceremonias del colegio, como de fin de año. Y ahí mis papás me vieron cantar por primera vez. Y mi papá siempre había querido tener una hija cantante, por decirlo así, porque mis hermanos por lado mamá eran los que eran más músicos. Entonces se emocionó muchísimo y dijo como, hay que ayudarla y hay que buscar una profesora. Y ahí partí ya más seriamente, pero igual a la par, no sé, hacía ciertos deportes, como que para mí era un pasatiempo más. Bueno, la profe de canto que tuve me mostró el mundo del jazz, porque yo quería cantar como Whitney Houston, como esa era mi meta, cantar como una diva, así, en inglés, etc. Y me dijo, bueno, si quieres cantar así, tienes que conocer a Ella Fitzgerald. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a, 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 do-a. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Gran cantante de jazz, yo no conocía nada. No me voy a interesar menos, así la verdad. Y ahí llegué a mi casa, tipo, oh, me están haciendo cantar esto, ayuda. Sí, igual como, ¿por qué? Yo solo quería cantar Demi Lovato, no sé, Cristina Aguilera. ¿Cuántos años tenías ahí? 14 años, por ahí, 12 años. A los 12 me metí a clases, por ahí. Me fui metiendo y tuve muy buena recepción, o sea, todas las personas con las que me topaba me entusiasmaban mucho, me decían, en verdad deberíais seguir, y como que me fui entusiasmando. Y bueno, y ahí a la par llegué con estas canciones de jazz a mi casa y mis papás no cachaban nada, en verdad. ¿Tampoco? No, nada. Entonces ahí en esas ganas de ayudarme pensaron en su mundo de amigos y dieron con un amigo que tenía una banda de jazz tradicional. Y le escribió, le preguntó si yo podía ir a un ensayo, si podía ser la vocalista de la banda, así básicamente. Y yo como, mamá, me estáis full vendiendo, yo no sé nada. No, es que para que aprendas y no sé qué. Y ahí llegué a ese ensayo. Y que ¿Cómo se llamaba esa banda? Old Fashion Jazz Band, que sigo hasta el día de hoy. There are blues that you get from worry. Tú te veías demasiado pequeña, puros hombres. ¿Cómo fue esa experiencia? Ahora pensándolo, igual brígido, pero en ese momento en España había un proyecto muy conocido en el mundo del jazz, que era la banda del Joan Chamorro, donde salieron figuras como la Rita Payés, la Andrea Motis. Siento que influyó mucho en las ganas de hacer proyectos intergeneracionales en el jazz. Al menos cuando yo entré a la banda, ellos tenían ese proyecto en mente, entonces estaban muy abiertos a que yo fuera a los ensayos y aprendiera. Como tenían mucha paciencia, y también la banda era de aficionados, no tenían una pretensión así profesional, sino que se juntaban después de la pega con una promo a tocar jazz, como que esa era la bola. Y bueno, todos tenían, la mitad estaba jubilado y la otra mitad, sí, pues tenían como 80 años, ya fallecieron los primeros de la banda. Empecé a ir así todos los miércoles, primero una canción. Igual yo estaba en una volada, si bien en ese momento no me encantaba el jazz, sí me choqueó mucho cuando lo escuché por primera vez en ese ensayo. Tipo, porque además es un jazz el más antiguo, entonces tiene la tuba, tiene en ese momento tenía trombón, trompeta, el clarinete, entonces eran instrumentos que yo nunca había escuchado en mi vida, el banjo. Entonces quedé muy así como,
¿qué es esto? Así igual me conmovió en el buen sentido y dije, ya, así voy a indagar. A la par de que, no sé, estaba grabando música electrónica, estaba abierta a hacer cualquier cosa, coros. Formaba parte de una banda de música como pop, girl band, así, media, en verdad, haciendo de todo. Yo como que lo que hubiera... Experimentando, sí. Y bueno, con esa banda me lanzaron Los Leones, me presenté por primera vez en el club de jazz y ahí la gente como, otra, ya, 2 canciones, 3 canciones, y así, 4, y hasta que canté el repertorio completo. Y me pasaban pendrives con películas de la época, discos. Entonces me fui empapando de todo el mundo más retro, de la forma de vestir. Igual el jazz es un lenguaje bastante exigente. Como, ¿con qué te quedáis de esa etapa como intérprete y que ahora lo involucras en tu proyecto solista? Me imagino que también hay una herencia ahí. Una vez me acuerdo que estaban de moda los pantalones rajados y yo así llegué con mis pantalones nuevos, dije, increíble, me voy a presentar. Sí, con ellos, que ellos se presentan con unos chalequitos y yo nada, me miraban y como, ¿te vas a presentar así? Y yo como, sí, me veo increíble. Y dijo, no. Y tuve que como pedirle ayuda a una amiga que estaba en el público que nos cambiáramos pantalones. Entonces ahí fue como, ok, primero código de vestimenta de aquí hasta el fin. Pero me enseñaron un montón de cosas. O sea, después me di cuenta de que la forma que tenían de funcionar como banda era muy sana. Como ahora teniendo mis propios ensambles, hay muchas cosas que aplico desde la disciplina, desde la responsabilidad. Claro, también acostumbrada, o sea, yo puedo tocar sin monitoreo fácilmente. Como yo nunca me he escuchado arriba del escenario con esa banda. Me dio mucha experiencia en vivo. Eso fue lo que más, o sea, el primer año que entré a la banda, yo estaba haciendo 30 conciertos anuales, que para mí en ese momento era pasar de nada a estar tocando 2 veces al mes, como bacán. Que para un artista independiente es una locura también. Sí, y tocaban en todo tipo de bares, festivales, matrimonios, ciclos de jazz en la municipalidad, no sé qué. Entonces empecé a estar muy activa y bueno, me di cuenta que amaba el en vivo, de que me encantaba el oficio de ser trabajadora de la música. Fue como la primera enseñanza. Después, bueno, la oportunidad de subirse tanto a un escenario, sin duda que te cambia la relación con el escenario, la forma de profundizar en la interpretación. Y yo creo que, mirando ahora en retrospectiva, lo que más me ha enseñado el jazz es la búsqueda de autenticidad. Porque al final el jazz gira en torno a interpretar, o el tradicional al menos, si es que no estás haciendo tus propias composiciones, gira en torno a tocar estándar. Como las mismas canciones del mismo libro de los años 20. Entonces la pregunta es ¿cómo lo hacemos propio? ¿Cómo yo cantando le pongo mi impronta? ¿Cómo desde el arreglo hacemos algo original de nuestras influencias, etcétera, etcétera? Entonces siento que me ha hecho valorar mucho la autenticidad, la improvisación, como el respeto a la intuición, a lo que viene en el momento, a escucharse. Lo orgánico, lo auténtico. Sí, como a encontrar mi autenticidad a través de ese camino de la improvisación y de estar muy consciente al final. Nunca, desde que me metí a la banda, hemos tenido una presentación igual a la otra. Siempre hay demasiados momentos improvisados, siempre sale distinto. Entonces es una linda relación con el escenario el enfrentarlo desde ese lugar, desde saber de que hay mucho para la espontaneidad. ¿Cuándo dijiste como ya quiero partir porque con mis propias letras? Bueno, fuiste coproductora de tu disco, eso lo vamos a ver después. Pero ¿cómo fue ese camino? Empecé con el circuito del jazz y naturalmente, no sé, me bajaba del escenario y me decían, oye, ¿y cantas en algún cumpleaños? ¿Cantas en eventos? Sí, y oye, ¿y cantas música ochentera? ¿Cantas música en español? Y yo, sí, obvio. Y yo como después atrás, descargándome todos los karaoke, haciéndome mi lista de temas y empecé a trabajar como intérprete popular. Entonces hubo un tiempo, yo creo que 2 años, de los 16 a los 18, en que estuve muy activa cantando, siendo intérprete en eventos, en ferias de, no sé, de moda, lo que sea, en matrimonios, y tenía una lista grande de temas. Tenía mis formatos, empecé a trabajar con, ya tengo piano, tengo formato con guitarra, entonces empecé a trabajar con músicos, a ensayar, a tener mi propia agrupación de jazz también, porque a veces me pedían otros estilos, quizás más modernos. Y llegó un momento en el que, bueno, tenía mis composiciones desde que partí en la música. De vez en cuando componía, quizás no tan activamente, pero me pasaba algo y lo escribía. Y no era tan fan de mis composiciones, entonces tampoco las pescaba, pero lo hacía. Y también ahorré muchísimo en esa época. Entonces sabía que eso iba para un disco, algún día. Entonces ahorraba.
Y en algún momento dije ya, empecé a subir covers en Instagram, me acuerdo también. Covers, empecé a tener un pequeño público y dije ya, debería lanzarme como artista. Y ahí empezó la búsqueda. No tenía ni la menor idea, en verdad, de cómo funcionaba, de que había, como que yo podía elegir un estilo, como que mirando en retrospectiva no tenía idea de nada. Para mí era que iba a ir a un estudio y que me iban a decir qué hacer, más o menos. Y bueno, eso fue un poco lo que pasó. De hecho, al principio tuve sesiones con productores hartos distintos. Onda, contactaba a uno por Instagram, iba a la sesión y no me gustaba lo que estaba pasando como el resultado. Pero ahora no porque lo que estaban haciendo ellos, sino porque ahí me di cuenta que yo no tenía claro lo que quería hacer. Entonces salía muy decepcionada de las sesiones por una falta de claridad mía. No había hecho la pega de cómo quería sonar realmente. No estaba familiarizada con escuchar mi voz grabada, entonces me disociaba un montón. Y bueno, estuve así, yo creo que 5 productores distintos. Cariño a todos ellos. Hasta que estaba así súper derrotada. Me acuerdo que justo cayó con vacaciones y dije, bueno, voy a tomar un periodo para pensar. Y me responde un DM que se lo había mandado hace un año, Marcelo Aldunate, que es el productor con el que he trabajado toda mi discografía hasta la fecha, y me responde tipo, oye, no conocía las solicitudes de Instagram. Un año después, si es que esto sigue en pie, dispuesto a hablar, así como estoy lleno con mi agenda, pero dispuesto a hablar. Y yo, esto es, como llegué con una disposición tremenda, dije, bueno, no importa si no me gusta lo que estamos haciendo, como yo voy con todo, porque quiero partir y quiero lanzarme, quiero vivirlo. Y me acuerdo de hecho que, bueno, cayó la pandemia, por lo mismo también fue un proceso muy lejano. Le pasé mis demos, él eligió la que más le gustaba, a mí no me gustaba casi que ninguna. Tenía así como mi favorita, que él también coincidió. La produjo él, así muy a lo lejos. Me iba enviando las cosas y yo como, sí, perfecto. Me encanta. Ah, qué bueno que te gustó. O sea, porque tampoco decía como, me voy con todo. O sea, tú lo que me mandís, yo voy porque necesito lanzarme y creo que tengo que hacer un proceso ya de vivirlo para entender lo que quiero. Y bueno, además él logró en la producción colaborar con tremendos artistas. Bueno, Pancho Molina, con el Mauri Durán, con el Camilo Salinas, o sea, como que él de verdad creyó en la canción, que bueno, hasta la fecha es la canción a que a lo mejor le he ido. Suenan las alarmas, pasan los días y doy Creyó un montón, le encantó la canción. También coincidió de que en mi página justo había subido un cover de una canción que es su favorita de ellas. Entonces como que dijo... Hicieron match. Sí, y fue muy match. Y nada, pues ahí empecé y me lancé. Y afortunadamente la canción le fue muy bien. La mandé a las radios y empezó a rotar. Entonces para mí ese momento fue como... Sí. ¡pah! Afortunadamente tengo varias canciones que suenan en las radios y cada vez que me la encuentro o que mandan un video me emociona caleta. Oye, y Cine Noir responde y evoca una época bien específica. ¿Cómo nace esta idea de trabajar con una época tan cinematográfica y tan antigua también? Cada vez me fui acercando más a Marcelo en términos de producción, muy abierto, es una persona que cree muchísimo en los artistas y en la autenticidad que tiene un artista y en cavar por ahí. Entonces siempre me sentí muy escuchada, muy valorada, a pesar de quizás no saber al principio mucho de producción, de mezcla, de máster, de elementos técnicos. Entonces en ese proceso me acuerdo que llevábamos un disco y de repente compongo una canción que se llama París y le dije a Marcelo, esto es lo que quiero hacer. Como por primera vez siento que esta canción me gusta, me representa, siento que responde muy bien a mi influencia, a lo que me gusta del jazz, a lo que me gusta la música popular en español. Quiero hacer esto. Y yo como, ok, partamos de cero. Y como desechamos el disco que llevábamos y ahí empezó este proceso de más consciente, de componer, identificando lo que me había gustado de esta primera composición, de tener mucho ojo con cómo creó la canción, de dónde sacó, cómo creó la armonía, las letras, la influencia, y se empezó a transformar en un concepto, en un disco conceptual. Lo empecé a marcar. Primero salió por una canción que es la que ahora se llama Cine Noir. Antes era esta película, se llamaba Película, y empecé como las películas y los años 40. Me acordé de las películas que me habían dado la banda en un principio y llegué al cine negro y le propuse a Marcelo que ancláramos el disco ahí. Igual cuando salió ese concepto como que a ambos nos hizo clic y fue como esto es. Y ahí empezamos como a rayarnos en verdad con el concepto, guiños de soundtracks de películas en la canción y audios de guiones. Empezamos como a ordenar el setlist de cierta forma. Ven y sana mi dolor. Tiene la cura de este amor.
hago este llamado para que tú vuelvas. Versiones noir. ¿Cómo nace esta idea y por qué? Leí por ahí que como reversionar canciones como que fueron escritas o son interpretadas por hombres, pero no sé si es una decisión consciente Sí, o se soy dio así. consciente. ¿Hay algo que quieras resignificar con esa decisión o por qué? Encontraba interesante el ejercicio de encontrar canciones que se pudiesen interpretar desde una femme fatale como este personaje del cine negro. Me pasó con Llamado de Emergencia, que encontraba que podía ser de la femme fatale y que llama por su esposo, que ya mismo me mató. Muy de película. Y también como de hacer los contrarios. Al final creo que hasta ahora he elegido canciones que vienen de estilos que la gente suele anteponer al jazz. Entonces, bueno, como que en ese contrario fue una decisión consciente como ya, y que sean también de puros hombres. Por darle también la impronta femenina. O sea, creo que es innegable que tenemos otra forma de vivir la música y de expresarla. Pero bueno, el proyecto nace con Llamado de Emergencia. Me pasaba mucho que en mis conciertos llegaban personas porque lo encontraban la antítesis de lo urbano. Onda, terminaba el concierto y me decían, no, es que a mí me encanta tu proyecto, me encargo la música urbana, no sé qué. Y yo como después yendo a escuchar eres muy elegante, eres todo esto, eres todo lo contrario, eres todo lo que está bien en este país. Como que me llegaba mucho ese comentario. Y tenés 25 años, o sea, creciste con la como música. Que obvio que escucho reggaetón. Y que me pasaba además de que con todos mis... En la banda todos escuchamos reggaetón, como no sé, veníamos del festival de jazz de Tongo y había salido el álbum de Bad Bunny y nos fuimos a las 2 horas escuchando. No se nos hace tan ajeno como la gente cree. Entonces en ese juego dijimos ya, incluíamos un cover de Llamado de Emergencia. Así, yo lo había hecho primero a raíz de... Venía de una presentación con la Old Fashion Jazz Band, con esta banda, donde en la presentación siempre decimos que el jazz tradicional es el reggaetón de la época. Y que lo era, porque es la música de las fiestas, era muy repudiada, era así considerada completamente ordinaria. Tenían letras más explícitas y no sé qué. Bueno, venía el pueblo afroamericano que con el racismo no lo querían grabar, no sé qué. Entonces tenía como la misma rechazo quizás que tiene hoy en día para alguna gente, como la misma connotación social. Entonces en nuestros shows decimos eso y me quedé con la idea después de alguna presentación y llegué a sentarme al piano y como ya... cómo sonaría un reggaetón en clave swing. Y lo subí a mi historia y puse como otro día reversionando clásicos de los años 20, como haciendo la talla, y a todos les gustó muchísimo, tuve buena recepción. Y ahí le propuse a la banda incluirlo a nuestro setlist de Cine Noir en vivo. Y me encantaba el ejercicio, porque llegaba ese momento del show y era, bueno, y ahora les voy a interpretar un cover de Daddy Yankee, y todos como jajaja. Y como... ¿Es en serio? Va. También creo que habrá una conversación interesante. Al final, estas como personas que me dicen que no les gusta lo urbano, ¿qué es lo que no nos gusta? ¿Son las letras? ¿Son la melodía? ¿Es el ritmo? No tengo la respuesta, obviamente, pero creo que abre como una conversación de decir qué es lo que nos sucede con el estilo o qué le sucede a ciertas personas, etc. Generalmente, no sé si pasa mucho aquí en Chile, pero encasillamos mucho al artista. Como, bueno, él es un artista indie y él es folclore. Y no sé, como que en Estados Unidos no pasa lo mismo. Como que aparece, ¿cómo se llama? Olivia Dean. Nadie te dice como, oye, ella es muy jazz o ella es muy... ¿Tú no te pasa eso? Creo que soy mal agradecida, pero igual muy chata de estar encasillada en el jazz. Porque además no me sentía tan parte, o sea... Sí tengo toda una carrera como intérprete de jazz, de la cual me siento muy parte, pero a la hora de mi proyecto artístico siempre me sentí un artista popular, de música que puede sonar en la radio, que no tiene improvisación ni una... Cualquier jazzista diría que mi música es popular. Entonces venía muy frustrada porque a nivel de medios y de colegas yo era como la artista jazzera. Lo entiendo porque, como digo, trabajo mucho en el jazz hasta el día de hoy, pero después a la hora de mi música no podía participar en un festival de jazz porque era muy pop, no podía participar en un festival de pop porque según los medios yo era muy jazz. Entonces como que venía muy frustrada de decir como, ¿por qué te voy a estar encasillada? Onda, sé que mi propuesta va a llegar bien si me ponen un público familiar al frente, como creo que eso es lo que importa. Entonces venía como de esa frustración. ¿Cómo definirías tú tu estilo o no tienes? Jazz pop. Se vuelve a encasillar. Uy, o sea, bueno. Porque lamentablemente, o sea, como que el sistema musical te encasilla. O sea, si querés subir una canción a Spotify, obviamente te va a preguntar. Sí, no, o sea, siendo muy lo más real posible, creo que es swing pop.
que es música popular, pero que tiene la clave swing, que es la influencia rítmica, quizá. Pero la verdad, paso por tantos estilos que, no sé, tengo una canción que es muy R&B, otra que es un bolero como tal, pero lo que más ha caracterizado mi trabajo creo que es el swing pop. Solamente que swing tampoco es una palabra que se ocupe mucho, entonces por eso lo reemplazo con jazz pop. Has teloneado desde Sass hasta Shakira y entre medio está Luis Miguel y Michael Bublé. ¿Qué te ha dejado esa experiencia como de escenarios tan diversos y también tan masivos? Sí, cada vez que lo pienso me impresiona. ¿Cuál fue tu primer, o sea, en ese orden? Fue Michael Bublé. ¿Lo conociste? Sí. Escuché la prueba de sonido. Fue muy buena onda. Se sentó así, agarró una silla y por el costado del escenario se sentó a escuchar como de lado, creo, algo así. Y la sonidista con la que trabajo me hacía señas y yo... ¿Qué le sucede? Como, está loquita. Además era su primera vez, como nuestra primera vez en Movistar, entonces bueno, yo... Y después estaba así terminando de probar, le dije sí, todo bien, y me agarra del antebrazo. Y andaba muy casual, entonces también fue como, ¿qué onda? Jockey, chaqueta de jeans. Bueno, fue bacán. Y le pude contar que tenía entradas para su concierto y todo. Bueno. Como que al final terminé teloneando. Y ahora la última fue Shakira. Sí. Y fue todo, la verdad es que ha sido bacán porque fue todo muy orgánico. En su momento lo de Michael Bublé funcionó porque no había otro proyecto, primero femenino, como que a veces tratando de hacer la contra al artista, que es, al menos ellos querían que fuera femenino, que estuviese relacionado al jazz, pero con un que sea popular al final. Que Michael Bublé hace música popular. Entonces como que calzó muy bien el proyecto justo y con ese currículum ya me pude lanzar. Me acuerdo que gestioné directo lo de Sass, como que les mandé un mail y justo había hecho esto, les encantó. Sass vio mi videoclip de París, que además justo tenía mucha relación, justo ya me estaba inspirando harto en ese momento de decir, bueno, ¿qué artistas hacen esta mezcla de swing pop en el mundo? Y entonces como que me dijeron, tampoco tenemos a nadie más se nos ha acercado, así que obvio, dale. Con ese ya Luis Miguel, que ahí lo de Michael Bublé juega como una súper buena carta porque es como un personaje parecido en el mundo. Y ahí, bueno, también había más posibilidad porque eran 4 teloneros. Y bueno, a raíz de esa experiencia nace lo de Shakira. Trabajamos con Fénix, ellos vieron cómo era en vivo y les gustó mucho. Justo de los teloneros con los que habían trabajado era la que más se acercaba, no sé, que tenía canciones sonando en la FM2, en la Disney, en los 40, entonces sentían que era un público más parecido quizás al de que podía compartir con Shakira. Pero sí, siendo muy sincera, yo no fui detrás de lo de Shakira como fui detrás de estos otros teloneos, como esos me acuerdo que como muy consciente de las fechas y de los mails y buscando a quiénes, y oye, y tú, a un colega, trabajaste en esta productora, mándame el mail, no sé qué. Esta llegó, nos llamaron, como nos encantó la experiencia de Luis Miguel. Tenemos ahora Shakira, como lo quieren hacer. Y al principio me dio miedo igual. Dije, o sea, obviamente lo iba a hacer, pero tenía nervios de, no sé, de cómo podría reaccionar la gente. Obviamente no me iban a conocer. Y justo había visto como estas experiencias de la princesa Alba hablándole a quién era. A Coldplay y como... Ahora fue a Dua Lipa. Pero ¿Y quién abrió Paul McCartney? Denver, creo. Había sido muy comentado. Igual cuando es público masculino, creo que son mucho más maleteros, a mi juicio. Y como que justo había visto estas experiencias de que estaba muy comentado y como que igual siempre hay controversia de quién va a abrir. Por suerte, bueno, obviamente siempre llegan un par de comentarios, pero la verdad es que puro nanay, no sé. Y después cuando me subí al escenario, como se sintió muy bien, la verdad. No sentí... A veces podéis sentir que el público está como medio en tensión contigo y la verdad es que estaban ahí. A lo más había mucha gente que no estaban ahí, pero al menos lo que yo alcanzaba a ver, que era el fan club, como del sector de las primeras filas, por el reagendamiento, que al principio fue en abril, o sea, en marzo, después terminaron en abril. Como que en el proceso alcanzaron a conocer mi música, me hice muy amigo de ellos, se generó muy buena onda, así que como que me subí después en abril con mucho más apañe, sí. Está claro que los artistas, sobre todo los músicos y cantantes, tienen que hacer muchas otras cosas para hacer llegar su música a todas partes. Dentro de eso están los videoclips. ¿Has dirigido algunos videos? ¿Y qué te empezó como a pedir tu proyecto visualmente que tú dijiste, ya me quiero hacer cargo de esto? Pasó muy parecido a mi relación con Marcelo, de que al principio muy distante y de a poquito, a medida que fui aprendiendo, me fui nutriendo del lenguaje y de las herramientas para poder comunicar lo que... No hay nada para mí más adictivo que lograr hacer lo que tengo en mi cabeza, como que lo que siento en el corazón que tengo que hacer, eso es lo que quiero hacer. Entonces, siempre que me llegue información voy a aprovecharla para
transmitir. Entonces apenas se me abrieron las puertas de producción, eso fue lo que hice y me empezó a pasar parecido con Bicho Bustos, Vicente Bustos, te quiero mucho, amigo. De que justo quedamos... Antes trabajaba con otra directora, Cami Urbán, también un gran saludo, que con ella empecé a hacer mis videoclips, finalmente se fue a vivir a España, entonces quedamos como... El Bicho generalmente trabajaba con ella como directora y yo coproducía con la Cami, entonces quedamos como los dos con esta como... Medios huérfanos, sí. Y en un momento le planteé y le dije, hagámoslo juntos, como co-dirijamos, coproduzcamos, co-hagamos todo y hagamos lo que queremos hacer, como lo que tú tengas en mente, lo que yo tenga en mente. Si no me equivoco, el primer proyecto... Además veníamos de haber hecho juntos la sesión en el Bellas Artes, que fue un golazo de producción para nosotros. Bueno, porque fue pura gestión, nos prestaron el lugar. ¿Cómo se consigue entonces, el Bellas Artes para esas cosas? Con mail. Me han preguntado así que raja como ¿cuánto te salió a arrendar el Bellas Artes? Y es como, claramente si me lo hubiera arrendado, que uno no se puede, según yo, porque es como sería patrimonio. Obviamente sería carísimo, como, bueno. No, ahí logramos, tuvimos que igual mediar con hartas cosas, como que nos tocó con una remodelación ese mismo día, entonces tuvimos que grabar entre taladros, así la sesión, fue heavy, pero fue muy heavy y la acústica no ayuda en nada, o sea, era un poco la gracia, pero fue difícil. Bueno, veníamos como de este golazo, igual de haber trabajado juntos y hacer esa gestión, entonces estábamos muy motivados a seguir trabajando juntos y ahí le propuse como quiero dirigir, quiero hacer lo que tengo en mente. Además Cami en su momento también había sido muy abierta en escuchar mis ideas, yo llegaba así como PPT, eso es lo que quiero hacer y siempre quedaba así con la patita como de querer incidir un poquito más, entendiendo hasta dónde llego yo y ha sido bacán porque siento que haber tenido estas experiencias de dirección hacen que si ahora trabajo con un director es porque quiero trabajar con el director y quiero que él haga lo que quiere hacer, como que ok, encontremos algo en conjunto y que todo esté en marco del proyecto, pero haberme metido en producción y en dirección hace que ahora cuando trabajo con alguien es porque en verdad quiero trabajar y que ponga su huella. No porque quiero encontrar a alguien donde traspasar lo que quiero hacer, sino que en verdad colaborar y hacer algo que nos nazca a ambos. ¿Qué queda ahora para Antonella Sigala de cara al 2026? Porque vienes de estrenar Cine Noir, lo paseaste por varias salas de Santiago y de Chile también. ¿Qué se viene? ¿Se viene también un videoclip por ahí? Le propuse a Bicho hacerle un videoclip. Esto cuando sale, bueno, no sé, da lo mismo, sí, es spoiler. Pero le hicimos un videoclip a Mi Decisión, logramos contar con estrellas que forman parte de la producción. No sé cuándo, pero son. Estoy tomándome mi tiempo para ver qué quiero hacer. Estoy todavía en la dicotomía si seguir explorando este sonido swing pop que siento que he estado tallando. Amo la música, amo todos los estilos, entonces siempre me dan ganas de incursionar. Así que creo que sin duda este va a ser un año de exploración. Quiero salir de Santiago, quiero vivir cosas, quiero encerrarme a producir y componer sin la presión de lanzar. Quiero colaborar. Así que creo que mandarme esa búsqueda hasta que algo me vuelva a hacer muchísimo sentido, que me haga ese clic de lo que quiero lanzar y poder hacer así un proyecto muy, muy inspirada. A la par de que, bueno, quiero lanzar versiones noir, sin duda quiero empezar a trabajar en un proyecto nuevo, ojalá tocar muchísimo. También me encantaría, no sé, en algún momento tener algún hit, me encantaría. Como, sí, o sea, me encantaría, este mes lo he pensado mucho. Así como es el gran hit por el que después todo el mundo te reconoce. Como que he pensado mucho este mes lo entretenido que sería tener un hit. Como tener una canción en la que llegué, como que estés chata de tocar la canción, pero que la tengáis que tocar en todos lados. Manifestando, mi primer hit. Cerramos esta entrevista junto a la gran Antonella Sigala. Le agradecemos su disposición con nosotros. No se olviden de seguir escuchando a más artistas que suenan tan bien.